¿Alguna vez has oído hablar de un rey bendecido con una sabiduría inigualable, cuyo reinado fue marcado por su excesiva indulgencia en el amor? Esta es la historia de Salomón, posiblemente el monarca más sabio, afluente e influyente mencionado en las Escrituras. Elevó a Israel a su apogeo, pero sucumbió a un defecto crítico: su desmesurada pasión por numerosas mujeres. Esta obsesión nubló sus juicios sabios, alejándolo de ser el mejor gobernante de Israel para convertirse en uno de los más decepcionantes. Dios le otorgó a Salomón una sabiduría extraordinaria, bajo la cual Israel prosperó con riquezas y extensas conexiones comerciales que se extendían a tierras distantes. Sin embargo, la corte de Salomón también albergaba una inmensa asamblea de 700 esposas y 300 concubinas. Estas mujeres provenían de todos los territorios conocidos: princesas egipcias con miradas enigmáticas, damas moabitas y mujeres de Amón, Edom y Sidón. Cada una traía consigo historias y aspiraciones únicas, tejiéndose en el intrincado tapiz de la corte de Salomón. Este vasto grupo de esposas y concubinas convirtió el palacio de Salomón en un verdadero nexo de maniobras políticas y alianzas precarias. Cada matrimonio era un pacto que traía paz temporal a su reino, y con cada esposa llegaban fragmentos de su cultura natal, creando un mosaico vibrante pero caótico dentro de los muros del palacio. Sin embargo, esta mezcla de culturas también introdujo dioses y ritos extranjeros, diluyendo la fe estricta de Israel. Fue el vasto harén del rey, en última instancia, su perdición. En nuestra exploración, profundizamos en la vida de Salomón, examinando cómo su sabiduría notable se entrelazó con sus trágicos defectos. ¿Pudo realmente dominar los demonios que surgieron con sus elecciones? ¿Qué impacto tuvo su reinado y su final en el destino de Israel? Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de más cautivadoras narrativas bíblicas. En la legendaria ciudad de Jerusalén, alrededor del año 990 a.C., nació un príncipe destinado a ser conocido como Salomón, cuyo nombre significa pacífico y amigo de Dios. Sus orígenes se remontan a la unión de Betsabé y el rey David, el famoso pastor que triunfó sobre Goliat, una historia familiar para muchos. Sin embargo, la concepción de Salomón estuvo ensombrecida por un grave escándalo. Su padre, el rey David, se había enredado en una aventura con Betsabé, quien entonces era la esposa de Urías elitita, un guerrero leal en el ejército de David. En un grave error para ocultar su falta, el rey David envió a Urías al frente de la batalla, ordenando deliberadamente a las tropas que lo abandonaran. Tal como estaba previsto, Urías cayó en combate. Sin embargo, los ojos de Dios no pasaron por alto las transgresiones del rey. La muerte del primer hijo de David y Betsabé fue vista como una retribución divina por su pecado. No obstante, en medio del dolor y el arrepentimiento se extendió la compasión divina. Dios perdonó al rey David, y de su renovada unión nació Salomón, un símbolo de reconciliación entre lo divino y lo terrenal, que anunciaba un nuevo capítulo de paz. Cuando era joven, el príncipe Salomón fue guiado por el sabio y misterioso profeta Natán, quien asumió el papel de mentor mientras el rey David manejaba los asuntos del reino. Bajo la atenta mirada y la voz firme de Natán, Salomón absorbió lecciones de profundo peso espiritual e intelectual. Natán, al reconocer el extraordinario potencial dentro de Salomón, comenzó a elaborar una estrategia audaz. Consciente de que Salomón no era el mayor de los hijos de David y que otros hermanos podrían disputar el trono, Natán poseía una pieza clave de influencia: su conocimiento de los escandalosos orígenes del nacimiento de Salomón, relacionados con David y Betsabé.
Con una mezcla de sagacidad y determinación, Natán utilizó esta información para influir sutilmente en el rey David. A través de conversaciones privadas, sugirió que Salomón había sido elegido divinamente para heredar el trono. Empleando visiones proféticas y palabras meticulosamente seleccionadas, Natán fue convenciendo poco a poco al envejecido rey de que el destino de Salomón era reinar. A medida que la salud del rey David se debilitaba y se acercaba a su final, reunió sus últimas fuerzas para declarar oficialmente a Salomón como su heredero legítimo. Sin embargo, el joven Salomón, con apenas 15 años, era plenamente consciente de la naturaleza precaria de su ascenso al poder. Advertido por los consejos cautelosos de su padre sobre los peligros acechantes, Salomón demostró una madurez más allá de su edad. Inició una campaña decisiva para consolidar su dominio, comenzando con Joab, el jefe del ejército y partidario de la pretensión de su hermano Adonías al trono. Este acto fue un claro mensaje. El reinado de Salomón no toleraría amenazas. Aseguró aún más su posición eliminando a Adonías, sofocando así cualquier rebelión incipiente. A través de estas acciones, Salomón no solo afirmó su autoridad, sino que también marcó el inicio de una nueva era de liderazgo, aunque una que comenzó en las sombras del conflicto. Continuando con la madurez y el discernimiento que lo caracterizaban, Salomón se enfocó en fortalecer el poder militar de Israel y buscó expandir su influencia mediante esfuerzos diplomáticos. Estratégicamente, se casó con la hija del faraón egipcio, un movimiento que no solo aseguró una alianza vital, sino que también simbolizó un puente entre culturas y poderes. Este matrimonio, marcado por el esplendor de sedas y joyas exóticas, fue solo el comienzo de los ambiciosos planes de Salomón para fortalecer su reino mediante alianzas con mujeres poderosas de varios reinos. Sin embargo, esta estrategia de formar lazos eventualmente se convertiría en una fuente de gran complejidad y desafío durante su reinado. Una noche, mientras Salomón descansaba, experimentó un sueño profundo que marcaría el curso de su reinado. En el sueño, Dios se le apareció con una presencia imponente pero bondadosa, ofreciéndole a Salomón la oportunidad de hacer una petición. Con un profundo sentido de humildad y el peso del liderazgo sobre sus hombros, Salomón pidió sabiduría por encima de todo. Dijo: «Has mostrado gran bondad a tu siervo, mi padre David, porque fue fiel, justo y recto de corazón. Concede a tu siervo un corazón sabio para gobernar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién es capaz de gobernar a este gran pueblo tuyo?». Dios se complació con la petición de Salomón, reconociendo la pureza de sus intenciones y su deseo de liderar con justicia, en lugar de buscar ganancias personales o la derrota de sus enemigos. Dios respondió: «Ya que has pedido esto, y no una larga vida o riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, te concederé tu deseo. Te daré un corazón sabio y discernidor, de tal manera que no ha habido nadie como tú antes, ni lo habrá después». Esta bendición divina de sabiduría distinguió a Salomón, prometiendo un reinado de sabiduría y justicia sin igual. Cuando Salomón despertó de su sueño, se dio cuenta de que había recibido el regalo más invaluable que un soberano podría desear: la sabiduría y el entendimiento otorgados directamente por Dios. Este encuentro celestial transformó la vida de Salomón, dándole el poder de gobernar a su pueblo con justicia, empatía y una perspicacia incomparable.
La sabiduría de Salomón pronto se convirtió en leyenda, atrayendo a personas de diversas tierras, ansiosas por absorber sus enseñanzas. Como está documentado, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Esta sabiduría brilló intensamente el día en que dos mujeres se presentaron ante el rey Salomón, cada una afirmando ser la madre del mismo niño. Con lágrimas en los ojos y voces temblorosas, cada mujer relató su historia, suplicando justicia y el reconocimiento como la verdadera madre del niño. El bebé, ajeno a la contienda, estaba en brazos de una de las mujeres, mientras una tensión palpable llenaba la sala del trono. Salomón, bendecido con sabiduría divina, escuchó atentamente a ambas. Con una mirada penetrante y un tono decisivo, declaró: «Tráiganme una espada, corten al niño vivo en dos y den la mitad a una y la mitad a la otra». Un silencio sepulcral envolvió la sala mientras los presentes contenían la respiración ante la alarmante orden del rey. Entonces, la verdadera madre, impulsada por un profundo y visceral amor, gritó: «Oh, mi señor, denle a ella al niño vivo, por favor no lo maten». Por el contrario, la otra mujer, con una frialdad inquietante, aceptó la división del niño. En ese momento, Salomón pronunció su juicio final: «No maten al niño, denle a ella. Ella es su verdadera madre». El discernimiento del rey se había manifestado, revelando la verdad y protegiendo la vida del niño inocente. La verdadera madre, guiada por un amor desinteresado, eligió renunciar a su reclamo sobre su hijo antes que verlo dañado, lo que expuso la falta de empatía genuina y sentimiento maternal de la impostora. La historia de este veredicto notable se difundió rápidamente por todo el reino, y el pueblo de Israel se maravilló de la sabiduría divina que residía en su rey. Como está registrado: «Y todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, y temieron al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para hacer justicia». Este evento consolidó la reputación de Salomón como un gobernante sabio y perspicaz. Su habilidad para gobernar con justicia y compasión le ganó el respeto y la admiración de sus súbditos, solidificando su gobierno y creando un legado que resonaría a través de los tiempos. Sin embargo, el pueblo continuó adhiriéndose a costumbres ancestrales, ofreciendo sacrificios en lugares altos, en altares improvisados, bajo el cielo abierto, ya que aún no se había construido un templo dedicado a Jehová. Posteriormente, Salomón inició los planes para construir el primer templo de Israel, aunque carecía de los recursos necesarios para la monumental estructura que imaginaba. Buscó establecer una alianza estratégica con Hiram, rey de Tiro, una ciudad conocida por su experiencia en la construcción y su abundante riqueza natural. Salomón envió emisarios a Hiram con una propuesta clara: «Tú sabes que debido a los conflictos que rodearon a mi padre David por todas partes, él no pudo construir un templo para el nombre del Señor su Dios, hasta que el Señor sometió a sus enemigos bajo sus pies. Pero ahora el Señor mi Dios me ha concedido paz en todos los frentes, libre de adversarios y calamidades. Por lo tanto, planeo construir un templo para el nombre del Señor mi Dios, como el Señor prometió a mi padre David, diciendo: tu hijo, a quien pondré sobre tu trono, edificará el templo para mi nombre». Hiram, consciente de la distinguida reputación de Salomón, aceptó con entusiasmo el acuerdo, comprometiéndose a suministrar la madera de cedro y ciprés requerida, junto con la experiencia de sus maestros artesanos. A cambio, Salomón prometió proporcionar sustento y otras necesidades a Tiro, forjando una asociación beneficiosa. Aprovechando los recursos asegurados a través de esta alianza, Salomón comenzó la construcción del Templo de Jerusalén, una empresa monumental que duró 7 años.
La construcción se realizó según las especificaciones divinas, con una precisión extraordinaria y un esplendor estético. Como señalan las Escrituras, el templo que el rey Salomón edificó para el Señor medía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Cada aspecto de la construcción del templo fue meticulosamente planificado y ejecutado, desde los cimientos hasta las decoraciones intrincadas. Las paredes estaban revestidas de cedro, mientras que el oro puro cubría todas las superficies imaginables, creando un santuario de una magnificencia sin igual. Así, Salomón construyó el templo y lo terminó, rematándolo con vigas y tablas de cedro. Junto al templo, edificó salas anexas, cada una de 5 codos de alto, aseguradas a la estructura del templo con vigas de cedro. Las ambiciones de Salomón se extendieron mucho más allá del templo. Dedicó 13 años a la construcción de su propio palacio, una majestuosa edificación que reflejaba su autoridad y riqueza. Le tomó tanto tiempo completar su palacio como había tomado construir el templo. La residencia del rey era una maravilla arquitectónica, con amplios salones, columnas imponentes y jardines exuberantes, cada elemento meticulosamente diseñado para mostrar su estatura e impresionar a todos los que la visitaban. El palacio, al igual que el templo, fue construido con bloques de piedra de primera calidad, cortados y pulidos con precisión tanto en el interior como en el exterior. Este extenso esfuerzo de construcción no solo transformó el horizonte de Jerusalén, sino que también consolidó el estatus del reino de Israel como una potencia económica. A medida que la reputación de Salomón por su sabiduría y prosperidad crecía, su fama se extendió rápidamente por todo el mundo. Soberanos y dignatarios de tierras lejanas se sintieron atraídos por esta figura legendaria cuyo liderazgo había traído prosperidad y poder a Israel. Entre ellos estaba la reina de Saba, cuyo atrevimiento y determinación la distinguían. Cautivada por los relatos de la sabiduría de Salomón, emprendió un formidable viaje para presenciar su sabiduría de primera mano. Acompañada de un séquito lujoso y portando regalos únicos, llegó a Jerusalén, ansiosa por desafiar el intelecto renombrado de Salomón. Salomón, con su aguda perspicacia y conocimiento divino, respondió a cada una de sus preguntas con notable precisión y profundidad. La reina quedó profundamente impresionada, dándose cuenta de que la realidad de la sabiduría de Salomón superaba con creces las historias que había escuchado. Abrumada por su encuentro, expresó su asombro al rey. Los informes que escuché en mi propio país acerca de tus logros y tu sabiduría eran ciertos, pero no los creí hasta que llegué y vi con mis propios ojos. En verdad, ni la mitad me fue contada. Tu sabiduría y prosperidad superan la fama que llegó a mí. La grandeza de Salomón se extendía más allá de su célebre sabiduría. Su opulencia y esplendor eran igualmente monumentales. Su reino estaba lleno de oro, plata y gemas preciosas, y su trono, una espectacular creación de marfil recubierto de oro puro, se erigía como un símbolo de su riqueza. Bajo el gobierno de Salomón, la prosperidad de Israel era visible en todos los aspectos del reino. El comercio florecía, trayendo riqueza y abundancia a todos los rincones de la tierra. En la corte de Salomón, cada vaso de beber estaba hecho de oro, y todos los utensilios en la casa del bosque del Líbano eran de oro fino. La plata era tan abundante durante su reinado que se la consideraba de poco valor. Más allá de sus roles como rey y sabio, Salomón también fue un prolífico escritor. Inspirado divinamente, sus contribuciones literarias encapsulaban la esencia de la sabiduría divina, dejando un legado duradero a través de los siglos.
Sus obras, que incluyen los libros de Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, son reverenciadas como tesoros de la literatura bíblica. Ofrecen orientación pragmática, reflexiones meditativas sobre la naturaleza transitoria de la vida y una celebración del amor romántico. En el libro de los Proverbios, Salomón impartió sabiduría atemporal, diciendo: «El temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción». A través de Eclesiastés, reflexionó sobre la cualidad efímera de la vida y la vital importancia de la reverencia divina. Ahora que todo se ha escuchado, aquí está la conclusión del asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de toda la humanidad. Y en el Cantar de los Cantares exaltó la intensa y perdurable naturaleza del amor. Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello en tu brazo, porque fuerte es el amor como la muerte, la pasión implacable como el sepulcro. Sus destellos son destellos de fuego, la misma llama del Señor. Salomón, en su búsqueda de sabiduría y justicia, emergió como un faro de favor divino, dejando un legado que inspiraría a generaciones. Sin embargo, incluso en medio de su extraordinaria sabiduría y prosperidad, Salomón tropezó, desviado por tentaciones que empañarían su ilustre reinado. A pesar de las advertencias divinas, sucumbió a la seducción de las princesas extranjeras, acumulando un harén sin precedentes que finalmente desvió su corazón de la verdadera sabiduría. Como se ha registrado, tuvo 700 esposas reales y 300 concubinas, cuya influencia lo apartó del camino ordenado por Dios. El grandioso palacio de Salomón, un laberinto de piedra y cedro, ocultaba dentro de sus muros un secreto tan vasto como su legado intelectual, un harén compuesto por 1000 mujeres de diversas tierras. Desde princesas etíopes, cuya piel brillaba como ébano pulido, hasta las hijas de los faraones, con ojos profundos llenos de los secretos del Nilo, cada mujer representaba un universo único de historias y misterios que Salomón disfrutaba explorar. Los pasillos del palacio estaban vivos con sus risas, susurros y melodías, no solo como ecos en la corte real, sino como participantes vibrantes en el extenso tejido sociopolítico y cultural del reino. A través de estas mujeres, Salomón no solo satisfacía su fascinación por las culturas diversas, sino que también cimentaba alianzas estratégicas y negociaba la paz con territorios lejanos. Sin embargo, esta intrincada red de relaciones estaba llena de complejidades. El palacio, adornado con exóticos tapices, se convirtió en un hervidero de intrigas y rivalidades encubiertas. Cada favor que Salomón otorgaba podía despertar celos y competencia entre sus consortes, alimentando tensiones silenciosas que hervían justo debajo de la superficie de la espléndida vida cotidiana. Sin embargo, la grandeza de su palacio y la variedad dentro de su harén también proyectaron sombras oscuras sobre su reinado. El influjo de deidades extranjeras llegó a Jerusalén, traídas por sus sacerdotisas y sus ceremonias exóticas, desafiando la estricta creencia monoteísta que sostenían los israelitas. Imágenes de deidades como Astarte y Baal comenzaron a aparecer en sitios sagrados, y Salomón, enredado en sus numerosos lazos matrimoniales, se desvió cada vez más de las tradiciones de sus antepasados. Salomón, que una vez dedicó el majestuoso templo de Jerusalén al Dios de Israel, ahora se encontraba construyendo santuarios para deidades detestadas como Astarte, Milcom y Moloc, provenientes de las tierras circundantes. La adoración de ídolos había penetrado en su alma, nublando su juicio y alejándolo de la guía divina que previamente lo había distinguido. Al observar el corazón desviado de Salomón, el Señor sintió tanto ira como tristeza. Salomón,
quien había sido dotado con una sabiduría y riquezas inigualables, ahora había abandonado sus mandatos para adorar ídolos hechos por manos humanas. Movido por la justicia divina, Dios confrontó a Salomón, advirtiéndole de las graves consecuencias de sus decisiones. Ya que has hecho esta elección y no has cumplido mi pacto ni mis mandamientos que te ordené, sin duda alguna, te arrancaré el reino y lo daré a uno de tus subordinados. Esta sombría profecía resonó en los oídos de Salomón como un trueno. Su reino, cuidadosamente construido, estaba destinado a fragmentarse y a ser entregado a otros tras su muerte. Su desobediencia y participación en la idolatría habían sembrado discordia y división en un reino previamente unificado bajo su gobierno. El rey, una vez sabio y próspero, había sucumbido a las tentaciones, desviándose del camino virtuoso. Su historia serviría como una lección de advertencia para las generaciones futuras, un recordatorio conmovedor de que incluso los más sabios y poderosos pueden sucumbir a la necedad si se alejan de las enseñanzas de Dios. Como se dice en Proverbios, uno de los textos atribuidos a Salomón: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Poco después, las repercusiones de la idolatría y desobediencia de Salomón se hicieron evidentes rápidamente. Surgieron enemigos, tanto dentro de sus fronteras como fuera de ellas, ansiosos por aprovechar las vulnerabilidades espirituales del rey para su propio beneficio. Entre estos adversarios, Jeroboam fue particularmente notable, un siervo de Salomón que fue secretamente ungido por el profeta Ahías para gobernar sobre 10 tribus de Israel. El mensaje profético de Ahías para él fue claro: toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, el Dios de Israel. Mira, estoy a punto de arrancar el reino de la mano de Salomón y te daré a ti 10 tribus. Jeroboam, consciente de su papel destinado, se alzó en rebelión contra Salomón, aprovechando la oportunidad para reclamar el reino para sí. En medio de este tumulto, la sabiduría y la prosperidad que una vez marcaron el reinado de Salomón, ahora parecían estar en peligro por la lucha interna y la división. Sin embargo, en un momento de profunda reflexión y arrepentimiento, Salomón volvió su corazón hacia Dios, reconociendo la vacuidad de su idolatría y sus búsquedas mundanas. Canalizó sus conocimientos y arrepentimientos en la escritura del libro de Eclesiastés, una conmovedora reflexión sobre la naturaleza transitoria de la vida mundana. En este libro, Salomón lamenta: vanidad de vanidades, dice el maestro, todo es vanidad. A través de estos escritos, Salomón transmitió sus batallas personales, sus desencantos y su eventual comprensión de que la verdadera satisfacción y la esencia de la vida solo se encuentran en Dios. Eclesiastés se erige como un testamento de la sabiduría recuperada de Salomón, sirviendo como un recordatorio duradero para todos de que la búsqueda de la felicidad a través de la riqueza material y los placeres terrenales es inherentemente inútil. Enseña que solo al centrar nuestras vidas en torno a Dios podemos alcanzar la verdadera paz y encontrar el significado que buscamos. Después de gobernar durante 40 años, Salomón, renombrado por su sabiduría y prosperidad, falleció. Al momento de su muerte, dejó un legado lleno de grandeza y logros intelectuales, aunque su reino se tambaleaba al borde del colapso. Su hijo Roboam asumió el trono, heredando un reino ya plagado de signos de división y agitación. La muerte de Salomón marcó el final de una era dorada en la historia de Israel, pero sus enseñanzas y los conocimientos de su vida continuaron resonando. Salomón permaneció como una figura celebrada por su extraordinario intelecto y las riquezas que en su tiempo asombraron a las naciones. Y su eventual regreso a la devota adoración subrayó la importancia vital de colocar a Dios en el centro de la existencia.
Sin embargo, hay un aspecto menos conocido del relato de Salomón que no se encuentra en las escrituras canónicas, sino en textos apócrifos y leyendas como el Testamento de Salomón. Estas historias otorgan a Salomón un papel más místico, atribuyéndole la posesión de un artefacto mágico conocido como el Anillo de Salomón. Se dice que fue un regalo del arcángel Miguel, y este anillo le otorgaba la autoridad para invocar, comandar y desterrar demonios. Se afirma que Salomón utilizó este poder para obligar a los demonios a ayudar en la construcción del Templo de Jerusalén y en otras tareas diversas. Estos relatos, ricos en simbolismo, ilustran la profunda fascinación de la época con lo místico, atribuyendo a Salomón habilidades que extienden su fama más allá de la sabiduría terrenal para abarcar un control sobrenatural legendario. Estas historias añaden capas al complejo retrato de Salomón, destacando los altibajos del viaje humano. Cómo incluso las figuras más sabias y formidables pueden sucumbir a las tentaciones y los errores, pero también cómo la redención y la misericordia divina siempre están accesibles para aquellos que buscan enmendar sus caminos y reconectarse con lo divino. La extraordinaria sabiduría de Salomón no se desarrolló en aislamiento. Fue moldeada significativamente por su madre, Betsabé, cuya influencia fue crucial tanto para su crecimiento personal como para su reinado. Betsabé proporcionó una orientación esencial y conocimientos que ayudaron a moldear el carácter de Salomón y su enfoque de la realeza. Sin embargo, su propia historia también destaca los temas de deseo y poder que atormentaron tanto a su hijo como a su esposo, David. Esta dinámica revela un motivo recurrente, que la búsqueda del poder y la pasión puede forjar a los gobernantes, pero también puede sumergirlos en la contienda. Ver el video sobre Betsabé revelará cómo esta mujer significativa no solo esculpió el intelecto de un monarca, sino que también personificó las mismas tentaciones y desafíos que lo persiguieron.